El aire en la estancia es denso, casi sólido, cargado con el fervor de almas entrelazadas por un pacto que trasciende la sangre y la tierra. En este crisol de la fe naciente, en Jerusalén, bajo la sombra opresiva del águila romana, cada gesto adquiere un peso sacramental. El silencio no es vacío, sino una vasija que contiene las oraciones susurradas y la expectativa colectiva de una comunidad que ha decidido vivir como un solo cuerpo. Ananías avanza, y el sonido de sus sandalias sobre el suelo de piedra es la única percusión en una sinfonía de quietud. En sus manos sostiene una bolsa de cuero, cuyo peso no reside solo en las monedas que contiene, sino en el prestigio que anhela comprar con ellas. Los ojos de los creyentes, reunidos en un círculo de túnicas humildes y rostros curtidos por el sol de Judea, lo siguen con una admiración que él ya saborea, un néctar dulce y ponzoñoso para su orgullo. Su porte es el de un benefactor, la estudiada humildad de un hombre que se desprende de lo terrenal para ganar un tesoro en el cielo, o al menos la reputación de haberlo hecho. Se detiene ante Pedro, el pescador cuya mirada ahora posee la profundidad de un mar antiguo, una autoridad no conferida por césares ni sanedrines. El aire se tensa aún más, vibrando como la cuerda de un arpa a punto de romperse. Ananías deposita la bolsa a los pies del apóstol, un acto de aparente entrega total. El cuero cae con un sonido sordo, un punto final a una declaración silenciosa de piedad. Por un instante, el rostro de Ananías se ilumina con el fulgor de la propia vanidad satisfecha. Ha emulado el sacrificio de Bernabé, ha asegurado su lugar en el panteón de los generosos, pero la respuesta de Pedro no es la bendición esperada. Sus palabras, pronunciadas en un tono bajo y cortante, no se dirigen al acto, sino al corazón que lo ha concebido. Ananías, la voz del apóstol atraviesa la quietud, no como un trueno, sino como el filo de una cuchilla. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? La pregunta pende en el aire, gélida e ineludible, despojando a Ananías de su máscara de santidad, con una violencia invisible pero absoluta. El color huye del rostro de Ananías como un ejército en desbandada. La admiración en los ojos de la comunidad se transmuta en una mueca de confusión y espanto. El calor del orgullo que lo había sostenido se congela en un instante, dejando paso a un terror desnudo, primordial. El peso que ahora siente no es el de las monedas retenidas, sino el de la mirada de Dios, una mirada que ha intentado defraudar. Su boca se abre, pero ningún sonido emerge, solo un ahogo silencioso, el colapso de un alma cuya mentira ha sido expuesta ante lo divino. No hay juicio humano, no hay deliberación ni condena pronunciada por labios mortales. El veredicto es instantáneo, ejecutado desde una esfera que escapa a la comprensión de los presentes. Sus rodillas ceden, su cuerpo se desploma con la inerte pesadez de un saco vaciado de su contenido. Al caer, el eco de su cuerpo contra la piedra resuena con una finalidad terrible, un sonido que sella el fin de la inocencia de aquella iglesia primera y marca el inicio de un temor sagrado. En el silencio que sigue, solo roto por el grito ahogado de una mujer, yace el hombre que buscó la gloria de los santos y encontró la paga de los farsantes. Mucho antes de que el silencio de la muerte reclamara su nombre, Ananías era un hombre tejido con la urdimbre de la tierra de Judea. Su existencia no estaba marcada por la incertidumbre del jornalero ni por la angustia del deudor, sino por el ritmo predecible y solemne de las estaciones sobre sus propias posesiones. Su nombre, que en la lengua de sus padres significaba Yahvé ha sido gracioso, parecía una descripción literal de su fortuna, una gracia manifestada en campos fértiles que olían a higos maduros y en olivos cuyos troncos retorcidos eran testamento de generaciones de propiedad. Ananías era la encarnación de la respetabilidad provincial, un hombre cuya riqueza no era ostentosa como la de los publicanos enriquecidos por Roma, ni aristocrática como la de las familias saduceas que controlaban el templo, sino sólida, tangible, labrada con una mezcla de herencia y prudencia. Sus manos, aunque no desconocían la textura de la tierra, se sentían más cómodas sosteniendo un contrato de compra o sopesando la calidad de una cosecha destinada al mercado de Jerusalén. Su juicio en asuntos de negocios era agudo.
su palabra fiable y su reputación un manto cuidadosamente tejido de observancia religiosa y prosperidad material. En su hogar, el orden reinaba con una calma casi litúrgica. El aroma del pan cociéndose en el horno se mezclaba con el del aceite de oliva virgen, y el sonido de los sirvientes moviéndose con discreción era la música de fondo de una vida bien administrada. A su lado, Zafira, su esposa, era el complemento perfecto de su ambición. Su nombre, que evocaba la belleza de una gema, se correspondía con un porte de elegancia contenida y una mirada inteligente que sabía leer tanto el valor de una tela en el mercado como el estatus de las personas en una reunión social. No era una figura pasiva en el matrimonio, era una socia, una consejera cuyo criterio afilado a menudo reforzaba las inclinaciones del propio Ananías. Compartían la misma visión del mundo, una en la que la bendición divina era visible, cuantificable en las fanegas de grano almacenadas y en el respeto ganado en la comunidad. Juntos, representaban una fuerza de estabilidad, un pequeño bastión de certidumbre en una tierra perpetuamente convulsa, sojuzgada bajo el talón de hierro del águila romana. Eran buenos ciudadanos y judíos devotos, pero en el fondo de sus corazones sentían que su valía y su piedad merecían un escenario más grande, un reconocimiento más allá de los límites de sus tierras. El mundo que habitaban era un hervidero de tensiones. La presencia romana era una humillación constante, una sombra que se proyectaba desde la fortaleza Antonia sobre el sagrado monte del templo. Las patrullas de legionarios con sus cascos y corazas relucientes eran un recordatorio diario de quién ostentaba el poder real, y sus impuestos, una sangría que alimentaba la maquinaria de un imperio pagano. Esta opresión externa exacerbaba las fracturas internas del judaísmo. Las disputas entre la rigidez doctrinal de los fariseos, la pragmática y helenizada aristocracia de los saduceos y el fervor revolucionario de los celotes creaban un clima de perpetua agitación espiritual. En cada esquina, en cada sinagoga, se debatía sobre la ley, la pureza y la inminente llegada del Mesías, prometido que habría de restaurar el reino de David. Ananías, como hombre práctico y propietario, se mantenía al margen de las facciones más radicales, pero no era inmune a la atmósfera de anhelo y desesperación. Las oraciones en el templo, aunque cumplidas con escrupulosa corrección, a menudo se sentían como un ritual vacío, sus palabras ascendiendo junto al humo de los sacrificios sin parecer tocar el cielo. Sentía una sed espiritual que las cisternas de la tradición ya no podían saciar, un deseo de experimentar una conexión con Dios que fuera más directa, más personal y menos mediada por las complejas políticas del Sanedrín. Fue en medio de esta sequía del alma que los primeros rumores sobre los seguidores del Nazareno comenzaron a fluir como un manantial subterráneo. Al principio, Ananías los habría descartado como otra fiebre mesiánica destinada a extinguirse, pero los relatos persistían, creciendo en fuerza y detalle. Hablaban de un poder, el dunamis, que obraba a través de los apóstoles, hombres sencillos, pescadores de Galilea, que ahora sanaban a los enfermos en el pórtico de Salomón con solo su sombra. Un día, movido por la curiosidad, quizás se acercó a una de estas reuniones. Lo que vio no fue la retórica incendiaria de un celote, ni el debate legalista de un fariseo. Vio a Pedro, un hombre de rostro curtido por el sol y el mar, hablar de un Mesías crucificado, una idea escandalosa para la mente judía, pero lo hacía con una convicción que parecía capaz de resquebrajar las piedras. Hablaba del perdón de los pecados, de la resurrección como una realidad tangible y de la promesa del Espíritu Santo, no como una fuerza abstracta, sino como una presencia viva que habitaba en los creyentes. Ananías, el hombre de lo tangible, se sintió extrañamente atraído por la certeza que emanaba de aquella fe. Más impactante aún que los milagros o los sermones fue la manifestación visible de esa fe, la koinonía. Observó con una mezcla de asombro y escepticismo cómo aquella comunidad vivía. No era una simple colecta para los pobres, era una renuncia voluntaria y radical al concepto mismo de propiedad privada. Vio a terratenientes como él, hombres que conocían el valor de cada palmo de tierra, vender sus campos sin regatear y depositar las bolsas llenas de monedas a los pies de los apóstoles.
El dinero no se entregaba con la solemnidad de una donación al templo, sino con la alegría de quien se libera de una carga. No era una regla, ni una ley impuesta. Pedro mismo lo aclararía más tarde. Era una expresión espontánea, un fruto del espíritu que los impulsaba a considerarse los unos a los otros como miembros de un solo cuerpo, donde la necesidad de uno era la responsabilidad de todos. Para un hombre como Ananías, acostumbrado a que la riqueza definiera el estatus, esta economía de la gracia era a la vez fascinante y profundamente desconcertante. Veía en ella una pureza, una autenticidad que anhelaba, y junto a Safira tomó la decisión de unirse. Su conversión fue genuina. Sintieron el gozo del perdón y la calidez de pertenecer a una familia donde todas las distinciones terrenales parecían borrarse. Sin embargo, la semilla de la vieja naturaleza no había muerto, solo dormía. Una vez dentro de la comunidad, el hábito de medir y comparar comenzó a resurgir sutilmente. Ananías, el hombre de negocios, no pudo evitar analizar las dinámicas de este nuevo sistema social y espiritual. Su atención se fijó en figuras como Bernabé, un levita de Chipre. Cuando Bernabé vendió su campo y entregó hasta la última moneda, Ananías no solo vio el acto de piedad, vio sus consecuencias, vio cómo el nombre de Bernabé se cargaba de un peso reverencial, cómo su gesto le confería una autoridad moral inmensa, un capital espiritual que lo convertía en una columna de la comunidad. En la mente de Ananías, la gracia gratuita de Dios y la reputación ganada entre los hombres comenzaron a confundirse. El deseo de ser simplemente un hermano entre hermanos fue gradualmente suplantado por la ambición de ser un pilar, un benefactor aclamado. La idea comenzó a germinar en la quietud de sus conversaciones con Safira. Ellos también harían un gran sacrificio. Venderían su propiedad, un gesto magnífico que los colocaría en el mismo pedestal que Bernabé. Pero fue en esa misma conversación donde la sombra del cálculo se proyectó sobre la luz de la intención. ¿Era necesario darlo todo? La pregunta, una vez formulada, abrió la puerta a la mentira que los destruiría, iniciando el trágico descenso desde la promesa de una nueva vida a la conspiración contra el espíritu que se la había ofrecido. La noche que precedió al acto fue un largo y febril ensayo en la mente de Ananías. El acuerdo con Safira, sellado en la intimidad de su hogar, no le trajo la paz del estratega que ha encontrado la solución perfecta, sino la inquietud del conspirador que teme a las sombras que él mismo ha creado. En la quietud de su alcoba, mientras Jerusalén dormía bajo un manto de estrellas indiferentes, él repasaba una y otra vez la secuencia de los hechos. La venta del campo, un acto público y notorio, ya había generado un murmullo de expectación. Ahora venía la parte crucial, la ofrenda. Se imaginaba a sí mismo entrando en la asamblea, el peso de la bolsa de cuero en su mano como un cetro de piedad. Visualizaba las cabezas girándose, las miradas de admiración de los hermanos, el reconocimiento en los ojos de los propios apóstoles. Este era el néctar que su alma anhelaba, una droga más potente que el vino, capaz de embriagar el espíritu con el dulce veneno del orgullo. Safira, a su lado, era una presencia silenciosa pero firme, su respiración acompasada un recordatorio constante del pacto que los unía. Ella había sido la voz de la prudencia, la que había transformado la codicia en una forma de previsión. No somos como Bernabé, había dicho, su voz un susurro persuasivo en la penumbra. Él no tiene familia aquí, es de Chipre. Nosotros somos de esta tierra. Tenemos responsabilidades que no podemos abandonar a un impulso de fervor. Juntos, habían tejido una red de justificaciones tan densa que ya no distinguían la mentira de la verdad. El acto físico de separar el dinero había sido una liturgia profana, sobre una mesa de madera pulida, a la luz de una lámpara de aceite, cuyo humo danzaba como un espíritu inquieto. Ananías vació la totalidad de las monedas. El sonido del oro y la plata al chocar era agudo, casi doloroso en el silencio de la noche, una música discordante que celebraba la fractura de su integridad. Con manos temblorosas comenzó la división. Una moneda para la comunidad, una para ellos. Cada vez que su mano desviaba una pieza de plata hacia el montón de la retención, sentía una punzada, no de culpa, sino de un miedo electrizante, el vértigo del que se asoma a un precipicio.
El montón destinado a Dios crecía, imponente, una ofrenda que a cualquier ojo parecería magnánima. Pero a su lado el otro montón, el del secreto, crecía también, un tumor de metal que representaba su verdadera devoción, la devoción a sí mismo. «Esto es suficiente», dijo Safira, su mano posándose sobre la de él para detener el recuento. «Nadie sabrá la diferencia. El gesto es lo que importa, y el nuestro será un gesto magnífico». Ananías asintió, guardando la parte retenida en un cofre seguro y la porción de la ofrenda en la bolsa de cuero que llevaría ante los apóstoles. Al hacerlo, sintió que el peso de la bolsa disminuía en su mano, pero el peso sobre su alma se había vuelto insoportable. Aquella noche, Satanás no llenó su corazón con una posesión violenta, sino con el susurro paulatino de la racionalización, convenciéndolo de que el fraude era prudencia y la hipocresía, una forma de sabiduría. La mañana siguiente lo encontró con los ojos cansados, pero con una resolución endurecida. El trayecto hacia el lugar de reunión fue una prueba para sus nervios. Cada aspecto de la vida cotidiana de Jerusalén parecía un presagio. El sol que se filtraba por las estrechas calles parecía demasiado brillante, un foco que amenazaba con exponer su engaño. El saludo de un comerciante, el llanto de un niño, el paso marcial de una patrulla romana. Todo resonaba en su interior con un significado oculto, como si el mundo entero fuera cómplice del juicio que se avecinaba. Se aferraba a la bolsa de cuero como un náufrago a un madero, la prueba tangible de su piedad manufacturada. Al llegar al umbral de la casa donde se congregaban los creyentes, se detuvo un instante, respiró hondo y compuso su rostro en una máscara de serena devoción. El interior bullía con una energía que lo sobrecogió. Era el calor de la coinonía, una atmósfera de amor y aceptación tan pura que por un momento sintió la tentación de retroceder, de confesar su farsa y rogar por el perdón. Pero la mirada de un hermano que lo reconocía y le sonreía con admiración reavivó la llama de su orgullo. Ya había ido demasiado lejos. El escenario estaba preparado y él era el protagonista. Avanzó por el centro de la estancia y, como esperaba, se hizo el silencio. Todas las miradas se posaron en él. Era su momento. Con un gesto estudiado, se inclinó y depositó la pesada bolsa a los pies de Pedro. El sonido sordo del cuero contra la piedra resonó en la sala. Ananías se irguió, el corazón latiéndole con fuerza, una mezcla de miedo y exultación. Esperaba la bendición, la palabra de encomio que lo consagraría como uno de los grandes benefactores de la comunidad, pero la mirada de Pedro no contenía admiración, contenía una tristeza profunda, una decepción que parecía nacer de un conocimiento terrible. Las palabras del apóstol cayeron en el silencio, no con la fuerza de un trueno, sino con la precisión letal de un bisturí que corta directamente hasta el mal. «Ananías», la pregunta fue suave, casi un lamento. «¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo?» El mundo de Ananías se detuvo, el color huyó de su rostro, el aire se volvió irrespirable. La acusación no fue de robo, sino de algo infinitamente más íntimo y monstruoso: haber permitido que su propio corazón se convirtiera en un recipiente para el engaño contra Dios. La humillación se intensificó con la siguiente pregunta de Pedro, que desmanteló toda su defensa antes de que pudiera articularla. «Mientras la tenías, ¿no era tuya? Y vendida, ¿no estaba el dinero en tu poder?» La lógica era aplastante. No había sido coaccionado. Su pecado no nacía de la necesidad, sino de la vanidad. Era un crimen gratuito, un acto de pura soberbia. La sentencia final del apóstol fue la que rompió el dique de su espíritu. «No has mentido a los hombres, sino a Dios». En ese instante, Ananías comprendió. Su intriga, su pequeño plan para ganar estatus entre un grupo de sectarios en una provincia remota, había sido un gesto de desafío al soberano del cosmos. La inmensidad de su necedad y su arrogancia se le reveló en un destello de claridad aniquiladora. El terror que sintió no fue el miedo a un castigo terrenal, sino un pavor existencial, la conciencia de haber sido pesado en la balanza divina y hallado falto. Su alma colapsó antes que su cuerpo. Un estertor ahogado escapó de sus labios. Sus ojos se vidriaron y su cuerpo, de repente privado de la fuerza vital,
se desplomó hacia adelante con la pesadez de una marioneta a la que le han cortado los hilos. El golpe seco de su cabeza contra el suelo de piedra fue el único sonido en una sala petrificada por el horror. Un grito ahogado brotó de la garganta de una mujer. Los rostros que antes lo miraban con admiración ahora estaban desfigurados por el espanto. Sin esperar una orden, unos jóvenes se adelantaron, sus movimientos rápidos y eficientes, motivados por un miedo reverencial. Envolvieron el cuerpo inerte de Ananías en un lienzo y lo sacaron de allí, como si se apresuraran a eliminar una profanación. La puerta se cerró tras ellos, dejando un silencio denso y un vacío en el lugar donde un hombre acababa de ser borrado de la existencia por la santidad de Dios. Las 3 horas que siguieron fueron quizás el sermón más elocuente que la iglesia primitiva jamás recibió. El tiempo pareció dilatarse, cada minuto cargado con el peso de lo incomprensible. El aire en la sala, antes cálido y vibrante, se había vuelto gélido y pesado. Nadie hablaba. Algunos lloraban en silencio, el rostro oculto entre las manos. Otros oraban con una intensidad febril, los labios moviéndose sin emitir sonido. Todos y cada uno de ellos estaban inmersos en un profundo y aterrador examen de conciencia. La muerte de Ananías no había sido un accidente, había sido un juicio, un acto de poder divino tan puro y tan terrible que los había dejado desnudos. El gran temor que se apoderó de ellos no era el pánico que lleva a la huida, sino el temor reverencial que obliga a arrodillarse. Comprendieron de una manera visceral que la comunidad que estaban construyendo no era un club social ni una cooperativa, sino un espacio habitado por la presencia real y santa de Dios, un fuego que daba calor a los sinceros y consumía a los falsarios. Este miedo fue una gracia terrible, el fundamento de piedra sobre el que se edificaría una iglesia consciente de la majestad a la que servía. La espera era insoportable, un silencio preñado de una pregunta sin respuesta. Había terminado. El sonido de unos pasos ligeros acercándose a la puerta fue la respuesta. Safira entró con una sonrisa ensayada en los labios, ajena a la tragedia que la precedía. Su porte era el de quien viene a recibir su parte de la gloria. Recorrió la sala con la mirada, buscando el rostro exultante de su marido, pero solo encontró un mar de ojos graves y rostros pálidos que la miraban fijamente. Una extraña quietud, una tensión antinatural había reemplazado la alegre comunión que esperaba encontrar. La confusión comenzó a dibujarse en su rostro. ¿Dónde estaba Ananías? ¿Por qué este silencio de tumba? Pedro se interpuso en su camino, su rostro una máscara de dolor y autoridad. Le concedió una última oportunidad, una puerta de escape que ella no supo ver. Su voz fue tranquila, casi paternal, lo que hizo la pregunta aún más terrible. Dime, ¿vendisteis la heredad por tanto? Y mencionó la cifra exacta de la mentira. Por un instante Safira dudó. Pudo haber visto en la mirada del apóstol una advertencia, una súplica silenciosa para que rompiera el pacto de muerte. Pero la lealtad a su engaño fue más fuerte que el instinto de salvación. Reafirmó la mentira con una convicción suicida. Sí, dijo, su voz resonando con una claridad espantosa en el silencio sepulcral. Por tanto, en el momento en que pronunció la palabra, selló su destino. La expresión de Pedro cambió. La tristeza dio paso a la inexorable certeza de un heraldo divino. Sus palabras finales cayeron sobre ella como las paladas de tierra sobre un ataúd. ¿Cómo es que os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. La profecía y su cumplimiento fueron casi simultáneos. Los pasos de los jóvenes que regresaban se oyeron claramente al otro lado de la puerta. El entendimiento golpeó a Safira con la fuerza de un rayo. La ausencia de su esposo, el silencio, el miedo en los ojos de todos, la pregunta de Pedro, todo encajó en un mosaico de horror absoluto. No hubo tiempo para gritar ni para pedir clemencia. El mismo poder invisible y soberano que había reclamado la vida de Ananías la envolvió. Sus rodillas fallaron, sus ojos se abrieron con una expresión de terror inenarrable y se desplomó al suelo un eco macabro de la caída de su marido. Los jóvenes entraron y sin mostrar sorpresa, solo una resignación temerosa, tomaron su cuerpo,
Lo envolvieron y se lo llevaron para enterrarla junto al hombre con quien había compartido un lecho, un patrimonio y un pacto con la muerte. El temor en la sala se duplicó, se solidificó, convirtiéndose en el alma de la iglesia, una comunidad que había aprendido de la manera más brutal que el precio de mentirle a Dios es la propia existencia. Así, en el silencio de una tumba doble y sin honores, cavada con la prisa que inspira el pavor, concluyó la historia terrenal de Ananías y Zafira. No dejó tras de sí el eco de los lamentos ni la dulce tristeza del duelo, sino el rastro indeleble de un temor que redefinió los contornos de la fe. Sus nombres, antes sinónimos de prosperidad y respetabilidad, fueron vaciados de su antiguo significado y rellenados con el de una advertencia sagrada. Se convirtieron en una leyenda sombría, un relato susurrado en voz baja en las reuniones nocturnas, no solo en Jerusalén, sino en cada nueva comunidad que brotaba a lo largo de las rutas comerciales del imperio. La ambición que los había consumido, el deseo de inscribir sus nombres con letras de oro en el panteón de los piadosos, se cumplió de una manera monstruosamente irónica. Alcanzaron la inmortalidad, sí, pero no como benefactores, sino como los primeros mártires de la hipocresía. Ananías, cuyo nombre prometía la gracia de Dios, se erigió en monumento a la certeza de su juicio. Zafira, cuya belleza evocaba el valor de lo precioso, se tornó en el símbolo de un alma devaluada por la falsedad. Su tragedia fue una cirugía divina, un corte preciso y brutal, realizado en el corazón mismo de la iglesia naciente para extirpar un cáncer que amenazaba con devorarla desde dentro. El gran temor que su caída inspiró no fue una emoción paralizante, sino una gracia fundacional, una armadura de reverencia que protegería a la frágil comunidad de la complacencia y la corrupción. Fue el terrible y necesario recordatorio de que el terreno sobre el que caminaban era santo y que la presencia de Dios no era una metáfora reconfortante, sino una realidad viviente, un fuego capaz de dar calor y de consumir. La historia de Ananías y Zafira, sin embargo, se niega a permanecer confinada en los anales de una secta del siglo I. Se desprende de su contexto histórico y se proyecta sobre el gran lienzo de la condición humana, donde su tragedia se repite incesantemente en innumerables formas. Ananías no es un monstruo ajeno a nosotros, es el reflejo oscuro de una posibilidad que anida en cada corazón. Su pecado no fue la simple codicia, sino esa dolencia mucho más moderna y universal, la obsesión por la imagen, la necesidad de construir y mantener una fachada de virtud que oculte las fisuras de nuestro verdadero ser. Su historia es la de cada político que predica la austeridad desde la opulencia, de cada institución que proclama una moral que sus líderes traicionan en secreto, de cada individuo que proyecta en el escenario público una versión idealizada de sí mismo, mientras el yo auténtico se marchita en la oscuridad. La ironía más cruel de su destino, la que debería helarnos la sangre, es la absoluta gratuidad de su caída. No estaban obligados a vender, ni a dar, ni a mentir. La soga con la que se ahorcaron la trenzaron ellos mismos, voluntariamente, con los hilos de la envidia y el orgullo. En cada etapa de su descenso existió una salida, una oportunidad para la verdad que fue deliberadamente ignorada. Su tragedia es, en última instancia, la de la libertad humana usada para la propia aniquilación, la del alma que, teniendo a su alcance la simple y salvadora honestidad, elige el laberinto del engaño y encuentra en su centro no el aplauso que buscaba, sino un abismo. Su recuerdo no ofrece paz ni cierre, es una pregunta abierta y eterna sobre el precio de la integridad y la espantosa vacuidad que aguarda a quienes sacrifican su verdad por una sombra.